¿Saben? Vemos estos versículos que nos muestran las dos diferencias que hay, y estamos hablando de que el primero de los que el Señor destaca en su palabra, vemos que hubo una negación a ir a trabajar a su viña, pero después se arrepentido fue. Y acá vemos destacando al segundo en el primer grupo del verso 15 de estos príncipes, sacerdotes y escribas, estos religiosos de los cuales hablamos. Y para ampliar te voy a pedir que me leas el verso 32. 32. Amén. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentiste después para creerles. Y veamos acá, en este verso 32, ¿sí? Acá dice, en el verso 29, que el hijo le dijo, no quiero, mas después arrepentido fue. Se arrepintió y fue a trabajar a la viña. Y en este último párrafo de este verso dice, el Señor les está diciendo, ustedes escucharon y después no se arrepintieron para creerle. ¿Sí? Acá vemos las dos contradicciones. O sea, la contradicción me refiero a que estos religiosos ni siquiera después creyeron y se arrepintieron e hicieron la voluntad de Dios. Pero acá se destaca que los publicanos y las rameras sí le creyeron a Dios. ¿Y cuántos de esos, cuántos habemos de aquellos que hemos andado no por caminos buenos y hoy estamos siendo instrumento en las manos del Señor? Porque realmente, para la gloria de Dios, hemos reconocido que el Señor es el Salvador del mundo, y hoy podemos realmente tener este gozo de poder haber creído a su palabra. Y cuán necesario es que nosotros creamos en su palabra. Por eso nosotros insistimos en que es tan necesario que conozcamos la verdad, es tan necesario que conozcamos la palabra de Dios, y es tan necesario identificar la mentira, ¿sí? Aquella que no procede de lo bueno, sino que procede del engaño, atrevidamente usado esta verdad por hombres que se han corrompido de la verdad. Estos hombres que en vez juntar, en vez realmente colaborar para que seamos uno, son hombres que son usados para dividir, separar, ¿sí? Y usar la palabra de Dios para beneficio propio. Y vemos que este beneficio propio que comenzó a leer el hermano en el verso 12, cuando Jesús entra al templo y les dice en la cara qué estaban haciendo con aquel lugar que había sido creado para adorar a Dios, que lo habían convertido en un lugar que no necesariamente era un lugar de unión, sino que ese lugar se había convertido en un lugar de separación. Querer separar el cuerpo de Cristo, querer separar realmente lo que Dios ha identificado como su cuerpo, es venir contra la verdad. Nosotros compartíamos un versículo creo que fue el programa anterior, donde los discípulos le vinieron a decir al Señor que había unos que en el nombre de Él estaban echando, ¿sí? Conocemos ese relato. Y que el Señor le dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Entienden? Entonces, no tiene un buen proceder aquel que separa. No tiene un buen proceder aquel que divide. No tiene un buen proceder aquel que usa la palabra de Dios a su favor, a favor mal interpretado, ¿sí? Porque la verdad es una, así como el Padre y el Hijo son uno,
y nosotros debemos ser uno en el Padre y el Hijo, como iglesia, hay una sola verdad, porque todos deberíamos de sentir una misma cosa. Pero cuando se comienza a dividir el cuerpo de Cristo, si bien hay una organización predeterminada para que realmente haya una dirección y podamos ser enseñados todos en la misma verdad. Puede haber muchas denominaciones, pero no hay muchas verdades, hay una sola. Y creo que ese es el tiempo de entenderlo, ¿sí? Tal vez no podamos estar todos aglomerados en un solo lado, porque somos muchos, ¿sí? Pero se tiene que hablar una sola verdad. Y para poder hablar una sola verdad, tenemos que estar de acuerdo con Dios, con su verdad, porque es su palabra, ¿sí? Entonces no nos debería de sorprender entrar a un lugar y que todos hablen lo mismo, si estamos basados en la verdad de Dios, si estamos sostenidos y afirmados en la palabra de Dios. No veo que realmente se construya cuando se quiere dividir. No veo realmente el amor y la misericordia que el Señor tuvo para con cada uno de nosotros cuando estamos dejando personas al costado del camino y desplazando al cuerpo del Señor, dividiendo, solamente por objetivos caprichosos que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Entonces, para conocer la verdad y que esa verdad nos siga llevando por el camino de la libertad con el cual hemos sido llamados por Cristo Jesús, es que debemos de conocer la palabra. Aquel que no suma resta, ¿sí? Aquel que no colabora para el crecimiento del pueblo de Dios es porque está en contra de la verdad. Y no podemos venir contra la verdad porque es querer venir contra Dios. Entonces, todo lo que está edificado sobre la roca que es Cristo Jesús va a permanecer. Todo aquello que realmente esté respaldado por la voluntad de Dios va a permanecer, ¿sí? Pero aquello que realmente no ha sido edificado, que no ha sido creado en la voluntad de Dios, no puede permanecer. ¿Saben? Nosotros atravesamos una pandemia donde se nos fue encerrado a todos, y aquellos que realmente estuvieron edificados sobre la roca que es Cristo Jesús son los que hasta hoy permanecen. Aquellos que fueron edificados en la verdad de la palabra de Dios son los que realmente permanecen. No dejaron el camino por falta de congregarse, dejaron el camino por falta de creerle a Dios y a su palabra. ¿Quién es el que nos sostiene? ¿Hay algún hombre que nos puede sostener? Debemos de pensar muchas veces a quién nosotros seguimos y servimos. No es un instituto, no es un lugar, no son 4 paredes la que nos sostiene a nosotros. Nosotros somos templo del Dios viviente. Por eso tantos quedaron fuera del camino, porque vino tal vez esta prueba, esta zaranda sobre también la iglesia, para ver quién verdaderamente amaba y quería seguir a Cristo, ¿sí? Entonces, ver si realmente esa casa fue edificada sobre la roca. El Señor me trae a memoria aquella casa que fue edificada sobre la arena, ¿sí? Ustedes saben el relato bíblico, que vinieron vientos y arrasó con la casa, porque no estaba verdaderamente edificada sobre Cristo Jesús. Y muchas veces edificamos la palabra en fábulas que los hombres han creado, y no en la verdad de Dios. Muchas veces nos apoyamos en el conocimiento que el hombre nos ha hecho, no basado en la verdad de Dios y en su palabra. Por eso vienen estos vientos y nos derriban. Muchas veces vienen cosas a nuestras vidas y automáticamente largamos todo
¿sí? Dejamos de poner las manos sobre el arado y volvemos atrás, porque no nos apoyamos en la verdad de Dios. Y si realmente nosotros hemos sido edificados en su verdad y hemos sido afirmados en su palabra, ¿por qué no creerle a Dios? ¿Por qué se nos es más fácil muchas veces creer al engaño de un hombre que a la verdad de la palabra? ¿Será que realmente le hemos creído a Dios? ¿Será que verdaderamente nos podemos constituir servidores de su verdad? ¿O somos guiados a través de doctrinas que los hombres han creado y generalmente las han creado para beneficio propio, ¿sí? Tratando de hacernos incurrir en un temor infundado por los hombres y no fundado por la palabra de Dios? Y por eso muchas veces nos hacemos, sin darnos cuenta, seguidores de hombre y no de Cristo, no de su verdad, no de su palabra, la que edifica, la que construye nuestra vida espiritual, para poder afirmarnos cada vez más y más a la roca que es Cristo Jesús. Debemos identificar las cosas que en este tiempo suceden y sucederán para saber que verdaderamente si estamos fundados sobre la roca que es Cristo Jesús. Y no puedo dejar de recordar las cosas que tuvo que atravesar Job y verdaderamente serle fiel a Dios y persistir hasta lo último. Y sabemos el suceso de este relato de la palabra de Dios, que nos muestra cómo Dios lo coronó de grandeza a través de todas aquellas cosas que pasó. Inclusive muchas veces cuando no sabemos de qué espíritu somos, muchas veces ayudamos a que esta mentira disfrazada de verdad sea proclamada aún por aquellos que no han terminado de entender la verdad de Dios y se basan en verdades de hombres, y erramos el camino. Le faltamos a Dios porque le faltamos a su verdad. Pero muchas veces es más la presión que ejerce el hombre sobre nuestras vidas y nos olvidamos que estamos siendo observados por Dios para ver cuál es el camino que tomamos, cuál es el camino que deja que direccione nuestros pies. ¿Sí? Por eso quería compartir estos versículos que hoy el Señor me estuvo ministrando a través de esta palabra, tanto para mi vida personal también como para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor. Debemos luchar cada uno desde nuestro lugar para que realmente podamos ser uno, para que podamos realmente sentir una misma cosa, si estamos en la verdad de Dios, si estamos en su palabra. Es necesario y es menester de que con más diligencia escuchemos, seamos hacedores de la verdad, no solamente oidores, sino que la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, se nos instruye en verdad y en justicia, para que nosotros realmente podamos hacer frutos de esta verdad. ¿Saben? El Señor dice que venía pasando, fue cuando Jesús maldice la higuera, ¿sí? Y vemos un reflejo realmente de lo que el Señor nos está diciendo en estos versículos. Si lo tenés, mismo capítulo y verso 18 y verso 19. Sí. Y también vamos a agregar el verso 20. Amén. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella
y le dio nada en ella, sin hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es este que secó enseguida la higuera? Vamos a frenar ahí. Está hablando del relato de que mañana volvía Jesús a la ciudad y de repente el Señor tuvo hambre, ¿sí? Y vio que estaba la higuera cerca del camino. Entonces el Señor se acercó a la higuera. ¿Para qué el Señor se acercó? Él fue a buscar fruto a esa higuera y no halló nada en ese árbol, ¿sí? Sabemos que la higuera da fruto para comer, para nuestro alimento, ¿sí? Pero vino a ella y no había nada, sino que solamente encontró hojas. Y le dijo: nunca más para siempre nazca nada de ti fruto, que no des más fruto. Y al instante esa higuera se secó. Y viendo esto, los discípulos, maravillados, decían: ¿cómo se secó en el acto la higuera? Sorprendido, ¿cómo se secó en el acto la higuera? El Señor en los siguientes párrafos le habla de la fe, ¿sí? Y muchas veces el Señor viene a buscar estos frutos a nuestras vidas y no los halla, porque no se le ha creído. Y por eso hablamos de que cualquier vientito de doctrina, nosotros le creemos más al hombre que a Dios. Entonces se nos amarrea y automáticamente no sabemos para qué lado ir, porque no se ha edificado, no hemos afirmado nuestro carácter en la verdad de Dios. Y comparaba a Job, porque a través de todo lo que sucedió con la vida de Job, Dios se mantuvo firme, porque nunca perdió la esperanza en Dios. Siempre confió en Dios y en su palabra, porque si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo algo, Dios lo hará. Pero muchas veces nosotros nos fundamentamos en argumentos que el hombre ha decorado con ciertos puntos de verdad, pero que en definitiva no tienen una finalidad tomada realmente para que crezcamos en esa verdad y no llevarnos a nosotros a la finalidad por el cual el hombre ha disfrazado la mentira de verdad. Y fíjese que en el verso 12 que estos personajes se encontraban dentro del templo. Se encontraban en el lugar que Dios había hecho hacer para que se congregaran a buscar su presencia, a este lugar donde Dios había dicho que era un lugar para adorar a Dios, pero el hombre lo había convertido en otra cosa. Entonces el Señor les identifica que realmente esa verdad se había corrompido, porque habían traído cosas del mundo dentro de ese lugar, y ya el objetivo no era adorar a Dios, sino el llenarse los bolsillos. Amén. Hacer comercio con el pueblo de Dios, con aquellos que realmente buscaban adorar a Dios. Entonces, ante nuestro desconocimiento, estas cosas son aceptadas como verdad e incurrimos en el error, porque no conocemos la verdad. Entonces esa verdad no nos puede llevar a la libertad de saber si estamos siendo edificados en la verdad, porque no la conocemos, porque no hemos dejado que el Señor nos haga libre a través de su verdad, de su palabra. Y vemos que realmente aquellas personas que han dejado actuar el poder de Dios en sus vidas
acá nos muestra la palabra de Dios que muchas veces son los que van primero al reino de Dios, ¿sí? Que van caminando primeros al reino de Dios, como se identifica acá a los publicanos y a las rameras, que sí buscan y persisten en vivir en libertad con la que el Señor nos ha hecho libre. Como siempre compartimos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hoy todavía estamos a tiempo de conocer esa verdad. Hoy todavía estamos a tiempo de dejar que el Señor enderece nuestros pasos, que realmente nosotros podamos conocer la verdad de la palabra de Dios y poder ser seguidores de su verdad. Entonces, por eso, cada oportunidad, hoy desde aquí, desde los aires de esta emisora radial, pero queremos colaborar y compartir esa verdad de Dios, para que muchos que se encuentran en cárceles puedan realmente conocer la libertad y dejar que el Señor los haga libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice su palabra. Y conocer las Escrituras es querer conocer a Dios y conocer su voluntad. Por eso vuelvo a invitar a aquellos que quieran compartir con nosotros. Profundizamos en la palabra de Dios y dejamos desarrollar también aquellos que los hermanos crean pertinente poder compartir y conocer más en profundidad esas verdades. Queremos también en este cierre, porque ya venimos ya sobre la hora, saludar a cada hermano y hermana que se comunica. A veces con el tiempo nos enfocamos en la palabra y queremos saludarlos, queremos bendecirlos desde este lugar. Queremos bendecir a todo el pueblo de Dios, a todo hermano y hermana que sintonice esta emisora radial y al pueblo de Dios en general, ¿sí? A cada hermano y hermana que se encuentre donde se encuentre, que puedan realmente recibir y abrir el corazón a la verdad, a la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y es Cristo Jesús. Amén. Yo me voy a ir despidiendo y voy a dejar que el hermano Fabián esté cerrando este programa y los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Los saludo con la paz del Señor y que la paz de Dios esté y repose en cada corazón. Dios los bendiga. Hermano, Dios los bendiga mucho. Bueno, seguimos con las emisiones de RKM. Espero que esta palabra le haya sido de edificación como para nuestra vida. Saludos a todos los hermanos, como dijo el hermano de la repetidora Rosario, Córdoba y Tandil, aquellos que están escuchando Facebook y por la radio. Dios los bendiga mucho y los vemos el próximo viernes si Dios quiere. Bendiciones para todos.